En 2014, Nuria Pérez conoció a Zoe, una bebé con un pronóstico de 1 año de vida. Si va a vivir tan poco, mejor que sea con una familia y no en un hospital. Esas fueron las palabras de Nuria y así empezó los trámites para convertirse legalmente en su mamá. Zoe vivió más años de lo que imaginaron y su historia marcó a Nuria para siempre. En el video de hoy te voy a contar una historia distinta a las que normalmente te cuento. Es la historia de una madre que adoptó una bebé que sabía que pronto iba a morir, pero que le cambió su vida para siempre. La historia arranca un día como cualquier otro. Nuria deja a su hijo en el colegio, se subió a su auto en el pueblo y manejó 70 kilómetros hasta su trabajo. Llegó al hospital, se puso el uniforme, entró a la sala de neonatología y saludó a las otras enfermeras. Estaba por arrancar un turno de 12 horas, así que repasó las cunitas, miró uno por uno a los bebés y preguntó las novedades. Fue en ese momento, un día de mayo del 2014, que la vio por primera vez y fue el momento que cambió su vida para siempre. En ese momento creyó que era otro bebé, un varón al que ya conocía, pero cuando se acercó, vio que la etiqueta decía Zoe. Una compañera le explicó el resto. La bebé tenía 2 meses y una carpeta que decía causa social, abandono. Su diagnóstico era hidranencephalía, es decir, en vez de tener hemisferios cerebrales tenía 2 bolsitas con líquido, haciendo que su expectativa de vida fuera muy pequeña, más o menos de 1 año. Así que pasaron los meses y Zoe siguió creciendo en esa cuna estrecha de hospital. Al no tener sus hemisferios formados no podía ver, tampoco podía escuchar y obviamente no iba a poder caminar, pero sí tenía formado el tronco cerebral, lo que hacía que el funcionamiento de sus pulmones y de su corazón estuvieran activos. En ese momento Nuria tenía 28 años y era madre de un hijo de 9 y estaba separada. Vivía en un pueblo llamado Santa Lucía, a unos 600 kilómetros de San Miguel de Tucumán, esto en Argentina. Nuria contaba que los niños en esa situación siempre son particulares para ellos. El contacto es bastante mayor que el que tienen con un bebé que sí tiene a sus padres para que lo asistan. Zoe no era su paciente y por eso pocas veces la asistió, pero como quiera pasaba por su lugar y se quedaba un ratito a verla. El hospital Eva Perón, donde todavía trabaja, está en una zona en donde la pobreza es algo común y no era la primera vez que Nuria se encontraba con un bebé sin familia. Sin embargo, algo inexplicable le pasó con Zoe y cuyo recuerdo la hace sonreír. Ella comentó que 1 mes y medio después de conocerla le dijo a sus compañeros: yo voy a ser la madre de esa bebé. El orfanato de Tucumán recibía a chicos sanos en situaciones de abandono, pero rara vez había lugar y profesionales en condiciones de ocuparse de un bebé solo y aparte a esto había que sumarle una discapacidad. Entonces no era que Nuria en ese momento tuviera necesidad de ser mamá, sino que en ese momento ella lo pensó más que nada como una necesidad para la bebé. Ella pensó que si va a vivir una vida tan cortita sería bueno que tuviera una mamá, un hermano, abuelos, tíos, primos, una casa, una cama, su ropita, sus juguetes, una vida de un bebé normal, por decirle de alguna manera. Y para ella había muchas formas de ser madre y la adopción era una manera distinta a la que ella estaba acostumbrada. Antes de seguir quiero dejarte un dato. Uno de los grandes problemas de la adopción es que la mayoría de los postulantes quieren bebés. Esto es más o menos 8 de cada 10, por lo que si el niño es más grande, se reducen sus oportunidades de encontrar una familia y también caen las posibilidades si tienen hermanos. 4 de cada 10 candidatos no los aceptan. Y aparte, si el niño tiene una discapacidad o una enfermedad como era el caso de Zoe, en ese caso el 85% de los postulantes dice que no. Pero regresando a Nuria, las compañeras de trabajo no tomaron sus palabras como simbólicas, porque enseguida empezaron a decirle: Nuria, ven por tu hija, Nuria, tu hija esto, Nuria, tu hija lo otro.
Y para este momento ella quería adoptarla, pero no se animaba. No sabía cómo iba a ser porque no tenía una pareja y aparte trabajaba 12 horas por día. Hasta que un día volvió a casa, se sentó con su padre, con su mamá y su hermana y les contó la situación. Les dijo cuál era el estado de salud de Zoe, su pronóstico de vida y lo que había podido averiguar en el juzgado. Que la mamá biológica había sido una chica muy jovencita, sin ninguna posibilidad económica de hacerse cargo de una bebé con una discapacidad, a lo que la familia le dio el consentimiento y aparte su apoyo. También tuvo que hablar con Lázaro, su hijo, que se asustó un poquito cuando vio una foto de la bebé, pero se puso contento porque era el único de su escuela que no tenía hermanos. Nuria le explicó que la bebé no podía escuchar ni tampoco podía ver, pero que la podían cuidar y que él podía jugar con ella de alguna manera distinta. Así que finalmente lo consultó con el papá de su hijo, del que, como ya te comentaba, estaba separada, por el hecho de que él tenía derecho a proteger la integridad de Lázaro porque iba a tener una hermanita que iba a vivir muy poquito tiempo, lo que podía provocarle un sufrimiento o una depresión. Así que su expareja no solo estuvo de acuerdo, sino que se involucró tanto en su crianza que con el tiempo se convirtió en el papá de Zoe. Los padres de él, o sea, los abuelos paternos, a la vez se sumaron como abuelos. El 1 de agosto del 2014, con autorización judicial y un vestidito nuevo para la presentación familiar, fueron a buscar a Zoe al hospital. Con el paso del tiempo, cuenta Nuria que Zoe se le vio mejor desde el día en que llegó a la casa. En el hospital estaba en una cunita muy chica en la que ya batallaba para entrar y con ella tenía su cama. Y para esto ella vio como un símbolo de avance de que dejó de tener sus manitas cerradas y empezó a abrirlas. La atendían un neurólogo, un fonoaudiólogo, un kinesiólogo, la llevaban a hidroterapia, se alimentaba por sonda y aparte tenía una válvula para drenar el líquido cefalorraquídeo de su cabeza. Sin embargo, Nuria cree que no eran solo los cuidados médicos lo que le hacían bien, sino el amor que toda la familia le brindaba. Ella siempre la trató como cualquier niño. Nunca en su cabeza estuvo que ella sufría o que era distinta a la demás gente. La llevaba a la plaza, salían a comer en familia, cosas normales que los padres de un niño con una discapacidad a veces no se animan a hacer. Pero el tiempo tristemente seguía corriendo y Zoe se acercaba a su primer año de vida, y así a que partiera a otro mundo. Por ese motivo tuvieron miedos, inseguridades, mucho más cuando se acercaba la fecha límite, como ya te comentaba. Más allá de que ellos sabían que en algún momento esto iba a suceder, ella comenta que nunca se está preparado para la muerte, mucho menos la de un hijo. Pero Zoe cumplió 1 año, el segundo cumplió 3, 4, y de hecho hay una foto de ella frente a un pastel en su cumpleaños número 5. Para ella fueron años de alegría pero difíciles, porque Zoe tenía convulsiones a diario, tenía que usar pañales, había que rotarla para evitar que su piel se dañara y solía tener crisis respiratorias que obligaban a su familia a internarla. Y finalmente, el 12 de agosto del 2019, Nuria volvió del trabajo y notó que su hija estaba un poquito rara. La llevó a su cama, la abrazó y durmieron juntos esa noche. La estuvo controlando y aunque los niveles de saturación de oxígeno eran normales, por la mañana la tuvo que llevar al hospital, y en ese momento en que la acostó en la camilla, Zoe tuvo un paro cardiorrespiratorio. El médico le ordenó que saliera, pero ella le dijo que no iba a salir porque no quería dejarla sola, así que tuvieron una discusión, la agarraron del brazo y la empujaron. Lo describe como una terrible situación, porque ella le había prometido a Zoe que nunca le iba a dejar sola, ni siquiera en su peor momento. Y entonces fue ahí que Nuria tuvo que tomar lo que considera la decisión más difícil de su vida. No reanimarla, no intubarla, no sostener la vida a cualquier precio. Y es que tal vez podían reanimarla y salía y podía volver a casa, o tal vez podía quedar entubada en un hospital hasta el fin, y esto prolongaría la agonía, que era lo que ninguno de su familia quería para ella. Así que el 13 de agosto del año 2019, Zoe pierde la vida
10 meses después de que Nuria había logrado convertirse legalmente en su mamá. Nuria comenta que todavía están aprendiendo a vivir sin ella. Duele mucho, pero no me arrepiento de nada. Fueron los mejores 5 años de mi vida. Para la bebé fueron años buenos, pero también para ellos porque unió muchísimo a la familia. Contaba que había momentos en los que ella se sentía mal y se acostaba a un lado de la bebé, y en ese mismo momento se le pasaba todo, y no necesitaba más nada. Cuando tienes los días contados, aprendes a vivir de otra manera, y fue así que ella aprendió a ser una mujer más fuerte. Por eso cree que a pesar de la situación de Zoe como hija, ella los hizo mejores personas. Te voy a dejar la despedida que Nuria escribió en su cuenta de Facebook el mismo día de la muerte de su hija. Cerecero y esto es Desde el Misterio.